machacante en este sentido. Va en la línea de insistir un acuerdo, es decir, que ya nos planteamos el 28 de octubre, como os decía antes, en el sentido de que se evidenciaba la necesidad de hacer pedagogía, la necesidad de explicar el tema de la memoria histórica, a qué obedece, qué sentido tiene. Sobre todo pues para huir ya de los arquetipos en los que ha acabado estableciéndose un poco el tema de la memoria histórica, ¿no? Que al final pues el tema había acabado siendo pues una que decíamos, ¿no? Cada poco tiempo hacemos una celebración, traemos a nuestros abuelillos, los paseamos, les damos unos homenajes y nos vamos para casa hasta el año que viene, ¿no? El tema del 14 de abril, pues lo mismo, ¿no? El hecho de reivindicar la fecha de la conmemoración de la proclamación de la República Española, de la segunda, pues también es un hecho que hay que agradecer en ese sentido. El tema del Ayuntamiento de Montornez pues es una excepción en este sentido, ya hace años, es decir, que está apostando por este tema, pero todos sabemos que hoy en día, y dentro del contexto en el que estamos aquí precisamente en Cataluña, pues a veces es bastante difícil, ¿no? El intentar explicar, ¿no? Es decir, qué simbología o qué es lo que entraña esta bandera, ¿no? Que tenemos aquí, y que muchas veces le gusta comentar a la Ventureta. De hecho, es la única bandera constitucional legal, es decir, que tendríamos, porque fue, es decir, votada y refrendada por el pueblo español. Entonces, pues simplemente en el tema de hacer pedagogía, pues considerábamos, también como ya ha dicho José Montero, pues que este año, pues el tema monográfico que íbamos a tratar, pues era el de la reforma agraria, dada pues precisamente la enorme importancia que tenía y el referente tan importante que fue en las políticas que se intentaron llevar a cabo en la Segunda República Española. Entonces, pues lo que está claro es decir que el tema de la reforma agraria fue fundamentalmente uno de los ejes básicos, como os decía, junto con la reforma educativa que se puso en marcha en aquella república, que recordamos democráticamente elegida y que desgraciadamente no pudo acabar de desarrollar plenamente por el sabotaje activo que se produjo por las fuerzas reaccionarias que había en el país, por citar algunas, la aristocracia monárquica, los latifundistas y caciques, burguesía industrial y agraria, los banqueros, la jerarquía eclesiástica, el ejército y demás sectores representantes del viejo orden. Suena como si estuviéramos hablando de la prehistoria, pero ya veréis, es decir, que no estamos muy lejos de aquella situación. Entonces, en aquellos momentos, aquel conjunto de fuerzas reaccionarias, gracias al apoyo activo de gobiernos como el gobierno nazi alemán y el gobierno fascista italiano, y junto con la complicidad de la mayoría de los países europeos aliados por complicidad o por inacción, pues lo que propiciaron fue que, como todos sabéis, se produjera el golpe de Estado del 18 de julio, donde todas estas fuerzas reaccionarias, con todos los apoyos externos que he citado, pues dieron al traste con todos los planteamientos y todas las expectativas que desde la República se habían planteado y habían intentado desarrollar. Aún así, la joven República Española consideramos que fue y sigue siendo un punto de referencia en cuanto a la configuración progresista y democrática de una sociedad moderna. Basta repasar, y es una cosa a la que os invito, los artículos de la Constitución de 1931 para darnos cuenta de lo avanzado que resultaba la propuesta en aquellos momentos. La reforma agraria no era tan solo una bandera electoral o reivindicativa en aquellos años. Era una necesidad evidente, como después veréis que planteamos que hoy en día sigue siendo. España, a principios del siglo XX, venía del desastre colonial de 1898, ¿os acordáis? Se había acabado el chollo del genocidio y del saqueo de los recursos económicos de los pueblos americanos ocupados y colonizados por la fuerza. Ingentes recursos y riquezas que, como siempre, habían ido a parar exclusivamente a los bolsillos de la clase dominante y que, junto de la mano de una monarquía corrupta y anacrónica, había dilapidado gran parte de todas esas riquezas en aventuras guerreras imperialistas, en fiestas fastuosas y también en la compra de numerosas voluntades por todos sitios. La población española, mayoritariamente pobre, no se benefició, evidentemente, de todas estas riquezas que entraban a capazos. Bien al contrario, es decir, su situación de desesperación ante la falta de oportunidades laborales, el hambre, las enfermedades y el abandono más absoluto, cada vez era peor.
la vez se produjeron también un crecimiento desorbitado de los precios y, como suele suceder y como pasa hoy en día, el incremento de los salarios no iban en la misma línea, es decir, más bien al contrario. Volvemos, la riqueza para variar no llegaba a todo. ¿Qué es lo que supuso esto? Pues que la conflictividad laboral pues se disparó enormemente, como única respuesta ante esta actitud, a esta injusta manera de tratar al resto de la población. Esto sucedió pues que a partir del año 1917, con el triunfo de la Revolución Rusa y la expansión de las ideas socialistas y anarquistas, los conflictos laborales y sociales fueron aún más a diario. Las huelgas, como todos conocéis, eran contestadas con represión criminal y con esquiroles. Parece que cada día recuperamos un poquito más esto también. Pero ello todo lo que provocó precisamente fue el crecimiento de una conciencia de clase por parte de los trabajadores, que acabaron pues sumándose en todos los sindicatos existentes en aquel momento, que fueron la UGT y la CNT. El atraso social y la conflictividad social, como decíamos, eran las dos características más destacables de la España y de la Andalucía de los principios del siglo XX. Las condiciones laborales, la falta de trabajo, el hambre consecuente con ello, la represión, etcétera, fueron el caldo de cultivo de una cada vez más consciente clase obrera y campesina. Los partidos tradicionales, como parece que está pasando ahora aquí también, se mostraban ya como un lastre en el progreso, y las organizaciones de izquierdas, socialistas, comunistas y anarquistas, cada vez aumentaron más su implantación entre los trabajadores, articulándose como unas verdaderas herramientas de cambio revolucionario. Por suerte, el aire transformador que se estaba dando en todos los territorios de Europa también estaba pues un poco invadiendo nuestras fronteras. Son los momentos aquellos los que Cataluña, País Vasco y Asturias principalmente, pues era un hervidero de enfrentamientos y también un hervidero de represión y, acordaros, de la época del pistolerismo empresarial y también de la respuesta obrera, muchas veces también extrema. La clase dominante, por desgracia en este país, anclada en los esquemas del pasado, no había sabido, como era normal, estar a la altura de los tiempos y, como siempre, hizo que España fuese al remolque de lo que era el progreso mundial. En el resto del mundo, la vida seguía y el capitalismo industrial y agrícola iba transformando las sociedades occidentales a la vez que generaba, como todos también sabemos, cada vez nuevas y más agudas desigualdades. En España no solo se dilapidó la posición ventajista que os decía antes, es decir, de la ingente cantidad de recursos que llegaron, es decir, de las colonias, sino que encima pues aún se produjo otra situación que aún pues dice pues incrementa más el regodeo en aquella situación. Si os acordáis, es decir, la Primera Guerra Mundial, 1914-1919, España pues no participó en ella. De hecho, lo que hizo fue beneficiarse, es decir, su no participación suponía pues que podía vender a todos los contendientes. Es decir, cualquier razonamiento lógico podría, bueno, esta posición de ventaja, pues eso tendría que repercutir, pues eso es una mejora, en un crecimiento de la riqueza del país. Bueno, es decir, claro, en España las cosas lógicas ya sabéis que a veces no han funcionado muy bien, ¿no? Entonces, estamos planteando que a nivel mundial se había dado una transformación de lo que era todo el sector agrario, fundamentalmente introduciendo el sistema capitalista de producción, mientras que en España y en Andalucía, en lo que hace un poco más de referencia, pues se permanecía ajeno a aquello, ¿no? Es decir, aquello no iba con nosotros, ¿no? Evidentemente eso que es lo que suponíamos, que las condiciones laborales y las condiciones de vida de los jornaleros y de los campesinos, pues empeoraban aún todavía más, ¿vale? A esto pues también un hecho importante de citar con las propias características de la actividad agrícola, ¿no? Que es el tema de, claro, suelen ser pues eso, son trabajos muy estacionales, que por lo tanto pues dependen mucho de factores externos como las inclemencias meteorológicas. Entonces, claro, ya sabéis, en aquellos tiempos si hacía mal tiempo no se trabajaba, lo que suponía pues que si no trabajabas pues no tenías ingresos, ¿vale? Y luego pues eso, es decir, todos los desastres estacionales, las heladas, el granizo, todo eso pues suponía siempre un crack en el sector. ¿Y quién lo pagaba? Pues evidentemente pues eso, la clase más desfavorecida. Entonces, esto es un tema pues que ha sido pues bastante crónico y que ha existido y que continúa existiendo hoy en día y supone una permanente crisis de trabajo. Y además pues también supone un mecanismo extra de presión sobre los propios trabajadores jornaleros y campesinos, porque dependen exclusivamente de vender su fuerza de trabajo a los propietarios de las tierras, a los terratenientes y a los caciques. Entonces, a esto se une pues las propias especificidades de la estructura de la propiedad de la tierra en el país, la existencia de